El puerto de Argel, en el siglo XVII, respiraba un aire espeso de dominio y miedo. Bajo el control otomano, los mercados no solo vendían seda y especias, sino también cuerpos. La ciudad era un punto donde se cruzaban las rutas del desierto y del mar, y en sus muelles se descargaban vidas ajenas. Hombres, mujeres y niños llegaban tras semanas de viaje encadenados, con los pies agrietados y la piel marcada por el sol. Los vigilantes gritaban órdenes en una lengua que muchos no entendían, pero el tono bastaba para obedecer. El poder se imponía en cada mirada que evitaba al amo, en cada espalda que aprendía a inclinarse para no sufrir. El amanecer se mezclaba con los gritos del zoco. Los cautivos eran conducidos en filas, empujados por guardias armados con bastones y sogas. Cada paso levantaba polvo, y el polvo se pegaba al sudor y al miedo. Algunos habían sido comprados en caravanas que cruzaban el Sáhara, otros arrancados de aldeas costeras. Los mercaderes los observaban como se observa una herramienta. Revisaban dientes, músculos, resistencia. Las mujeres eran apartadas con rapidez, no por compasión, sino por cálculo. En aquel mercado la vida tenía precio, y el alma no valía nada. El cansancio era tan profundo que los cuerpos se movían por costumbre, no por voluntad. Los recién llegados apenas recordaban su nombre. Solo el sonido de las cadenas les recordaba que seguían vivos. El aire olía a sal, a sudor y a resignación. En medio del bullicio, algunos intentaban mantener la mirada fija en el suelo. Otros buscaban rostros conocidos sin hallarlos. Había quienes rezaban sin palabras, quienes ya no creían en nada, y quienes solo respiraban por inercia. Argel no ofrecía consuelo, solo la certeza de que la libertad se había quedado atrás. Si estas voces no deben apagarse, acompáñanos en este viaje de memoria. Suscríbete, activa la campanita y deja tu apoyo para que la historia de los que fueron callados no desaparezca otra vez. No se trata solo de recordar, sino de mantener viva la verdad de quienes sufrieron en silencio. Cada gesto, cada comentario, es una forma de resistencia frente al olvido que los gobernantes impusieron con látigos y miedo. El sol caía sin misericordia sobre los cuerpos cansados. Los compradores se retiraban satisfechos y los esclavos eran arrastrados hacia los patios donde comenzarían sus días de trabajo. En los ojos de muchos aún quedaba un rastro de humanidad, una chispa que ni el hambre ni el castigo habían apagado, pero sabían que la noche traería nuevas órdenes, nuevos gritos, nuevas pruebas de obediencia. En aquel rincón del mundo, la historia del dolor apenas estaba comenzando, y el silencio sería su mayor castigo. El amanecer llegó sin esperanza para los cautivos. En el mercado de Argel, el ruido de las transacciones mezclaba el valor de la carne con el precio del trigo. Los hombres eran alineados frente a los compradores, obligados a mantener la cabeza baja. Cada uno debía soportar el examen como si ya no fuera persona, sino algo que se mide y se cambia de manos. El capataz observaba atento, sin necesidad de levantar la voz. Bastaba un gesto, una mirada o un movimiento de la vara para recordar lo que pasaba cuando alguien desobedecía. El miedo no necesitaba gritar para dominar, bastaba con existir. Uno a uno, los esclavos eran tocados, girados, empujados. Nadie pronunciaba su verdadero nombre porque hacerlo era peligroso. Las palabras quedaban atrapadas entre los dientes, ahogadas por el peso de la humillación. Las mujeres eran apartadas en grupos, los hombres en otros, los niños enviados al fondo. La orden era simple: olvidar quién se era. Cada mirada buscaba una salida, pero el mercado no ofrecía caminos, solo dueños. Algunos compradores anotaban con calma, otros discutían precios, y entre ellos no había diferencia. Todos veían lo mismo, un cuerpo sin historia. El silencio se convirtió en refugio y castigo al mismo tiempo. Hablar era invitar al golpe, llorar era motivo de burla. Aprendieron a callar incluso el hambre, a soportar la sed sin mostrar debilidad. Las noches traían un cansancio que no dormía, solo pesaba. Los recién llegados observaban a los que llevaban más tiempo y entendían que sobrevivir significaba desaparecer poco a poco.
No había consuelo en la compañía, solo una resistencia muda, frágil como el aire. En ese mundo, la voz era un lujo que ya no se podían permitir. Un joven comprendió el momento exacto en que dejó de pertenecer a sí mismo. Fue cuando el amo pronunció otro nombre para llamarlo, y él respondió sin pensar. No porque lo aceptara, sino porque el miedo lo obligó a hacerlo. Ese instante le atravesó la mente como una herida que nunca sanaría. Supo que ya no tenía derecho a su lengua, a su historia, ni a su pasado. Las cicatrices visibles eran leves comparadas con la herida invisible de obedecer. Era como si la voluntad se hubiera secado bajo el mismo sol que quemaba la arena del patio. Al final del día, cuando el mercado cerró y los pasos se apagaron, el silencio quedó suspendido sobre ellos como una sombra que no se mueve. Nadie lloraba, nadie hablaba. Las cadenas se habían vuelto parte del cuerpo, el dolor una costumbre, el miedo una ley. La noche cayó sobre Argel, y con ella la certeza de que el alma ya no era libre. En los ojos de aquellos hombres y mujeres quedaba un brillo apagado, un resto de humanidad que luchaba por no extinguirse, aunque el mundo insistiera en borrarlo. El amanecer en Argel no traía alivio, solo el recordatorio de que cada día estaba hecho para obedecer. En las casas donde servían los esclavos, el tiempo no pertenecía a nadie más que al amo. Los cuerpos se movían con precisión forzada. El agua debía estar lista antes del primer llamado. Las manos no podían temblar al sostener una bandeja. Los ojos no debían levantar la vista más de lo permitido. Había reglas para todo, incluso para respirar. Cualquier error, por pequeño que fuera, se convertía en una falta que debía ser corregida con castigo. La obediencia no se enseñaba con palabras, se imponía con miedo. Los encargados del orden eran los guardianes del silencio. Algunos eran esclavos también, ascendidos solo por su fidelidad al amo. Vestían la autoridad como una segunda piel y la usaban para vigilar cada gesto, cada mirada. Uno de ellos, un eunuco de voz seca, recorría los pasillos al amanecer, golpeando el suelo con su bastón para anunciar su presencia. Bastaba escuchar ese sonido para que todos bajaran la cabeza. Nadie hablaba sin ser preguntado, nadie se movía sin permiso. El poder no gritaba, observaba, y su mirada bastaba para paralizar. Los castigos variaban según el humor del día o la importancia del error. Algunos eran azotados frente a los demás, no tanto para lastimar el cuerpo como para quebrar el espíritu. Otros eran privados de comida, dejados en rincones oscuros, hasta que aprendieran a recordar su lugar. Las cicatrices visibles no eran las peores. Las invisibles, las que marcaban la mente, eran las que convertían a la persona en sombra. La humillación no terminaba con el castigo. Continuaba en las miradas de los otros, en el silencio forzado de quien no podía ayudar. El miedo se volvió la medida de todas las cosas. Los esclavos no hablaban de esperanza, hablaban de sobrevivir. Cada gesto era calculado para evitar la ira del superior. Dormían poco, soñaban con ruido, despertaban con sobresalto. Algunos, en su confusión, empezaban a justificar al amo, creyendo que la obediencia era la única forma de evitar el sufrimiento. Otros callaban tanto que ya no recordaban su propia voz. El miedo había reemplazado la voluntad. Lo que antes era humanidad se transformaba en reflejo, en un movimiento automático ante la amenaza constante. En aquel sistema, el castigo no necesitaba justicia. Bastaba la sospecha o el capricho. No existía defensa, ni derecho, ni razón que valiera más que el deseo del amo. Argel, bajo el dominio otomano, era una tierra donde la ley servía al poder y el poder se alimentaba del temor. El miedo no solo mantenía el orden, lo justificaba. Había sustituido a la justicia por completo, y su sombra se extendía sobre todos, como una mano invisible que controlaba incluso los pensamientos. Nadie escapaba de ella. Nadie estaba a salvo. La noche en Argel se extendía como una vigilia interminable. En los patios cerrados, los cuerpos aprendían a respirar sin ruido, a moverse despacio para no despertar la furia de nadie. El silencio no era paz.
Era el espacio donde el miedo crecía sin testigos. Los pasos de los guardias recorrían los corredores con ritmo de amenaza, y cada sombra parecía una orden a distancia. El cansancio no rendía el sueño, lo volvía frágil, quebradizo, siempre a punto de romperse con un ruido mínimo. En los rincones donde dormían hacinados, los esclavizados cerraban los ojos para volver a ver lo perdido. Aparecían aldeas, caminos, voces antiguas que llamaban por su nombre verdadero. Algunos despertaban, con la garganta seca por un grito que no se había atrevido a salir. Otros apretaban los puños como si aún sostuvieran la mano de un hermano. La memoria se volvía una herida que ardía en silencio, y sin embargo era lo único que les recordaba que todavía existían. Volver al presente dolía, porque el presente no ofrecía nada más que obediencia. En las estancias apartadas, las concubinas vivían la noche como una frontera sin palabras. Sabían que cada ruido errado podía traer consecuencias, y aprendían a protegerse con la quietud. Sus miradas se buscaban a oscuras, compartiendo una solidaridad muda que no necesitaba promesas. Nadie pronunciaba lo ocurrido ni lo temido. El pudor y el miedo imponían una ley no escrita. En ese silencio, la resistencia consistía en cuidarse unas a otras, en salvar pequeñas parcelas de dignidad sin que nadie lo notara. El sonido dominaba la oscuridad. Cadenas que rozaban el suelo, puertas que respiraban madera, llaves que giraban con lentitud. A lo lejos, un golpe seco marcaba que alguien había cometido un error que no debía repetirse. Las respiraciones se acoplaban como si formaran un rezo antiguo, y cada tos se pedía permiso para existir. El crujido de un paso ajeno podía helar la sangre, y el rumor de una risa bastaba para recordar a todos su lugar. La noche enseñaba a oír hasta el pensamiento. Cuando el cielo empezaba a aclarar, el sueño de los aldeanos y las costas se evaporaba como si nunca hubiera ocurrido. Las manos buscaban sus tareas antes del primer llamado. Las espaldas se encorvaban de memoria. Las miradas se apagaban para durar. La ciudad despertaba con ellos y contra ellos, y el orden volvía a ocupar cada rincón del día. Nada había cambiado, porque nada estaba permitido cambiar. El amanecer no traía esperanza, solo más órdenes que obedecer. El día avanzaba bajo la mirada de capataces y guardias, pero en los márgenes surgían gestos que el poder no alcanzaba a sofocar. Una mujer deslizó un trozo de pan a la mano de un joven que no podía sostenerse. Nadie lo vio, salvo quienes necesitaban creer que aún existía el cuidado. Un hombre con las muñecas marcadas por la cuerda ayudó a vendar el tobillo de otro con un trozo de tela humedecido. El dolor bajó un grado y la jornada se volvió soportable. Ese intercambio mínimo sostenía más que los músculos. Sostenía la idea de que el cuerpo del otro también importaba. Al caer la tarde, algunos compartían susurros de palabras antiguas, enseñaban a pronunciar un nombre en la lengua que quedó atrás, o repetían una canción apenas audible. No era desobediencia abierta, era un puente de memoria. Recordar juntos les devolvía una parte de sí que el mercado había intentado borrar. En esa escuela sin pizarras, cada sílaba aprendida era una negativa al silencio impuesto. El poder no podía castigar lo que no alcanzaba a oír, y en ese hueco nacía una forma íntima de libertad. La crueldad se mantenía fija, tareas sin descanso, amenazas, la vara que corregía cualquier titubeo. Sin embargo, la dignidad de los oprimidos persistía en decisiones pequeñas: dejar agua para quien no llegaría a tiempo, cubrir con el propio cuerpo a un niño ante un golpe probable, mirar de frente un segundo más de lo permitido cuando alguien caía para decir «estoy contigo» sin pronunciarlo. La autoridad se alimentaba del miedo, pero la voluntad de vivir encontraba grietas por donde respirar. En esas grietas se construía un nosotros que el amo no entendía. Estas historias no deben quedar enterradas. Quien escucha puede romper el silencio que tantos impusieron. Deja tu voz en los comentarios, comparte este relato y mantén viva la memoria de quienes resistieron con gestos que no salían en los registros del DEI ni en las cuentas del Zoco. Cada palabra escrita por quienes miran hoy
Es una lámpara encendida sobre los nombres que se quiso apagar. Un hilo que une al presente con aquellos que solo tuvieron la noche para reconocerse. Esa noche, cuando el último guardia pasó de largo, un grupo decidió no dormir. No planearon fuga. Reunieron fuerzas en una promesa breve: cuidarse hasta el final, no entregar el nombre, aprender los caminos del patio solo para ayudarse a evitarlos. En ese pacto silencioso creció una tensión nueva, como si el aire anunciara que el miedo empezaba a perder terreno. Algo se preparaba sin estruendo, algo que no se medía en gritos ni en golpes, sino en el pulso firme de quienes habían decidido no quebrarse. El quiebre se acercaba, y el poder aún no lo sabía. El castigo comenzó al amanecer, frente a todos. Los esclavos fueron obligados a formar un círculo en el patio, mientras el aire aún olía a hierro y a mar. El culpable era un joven que había intentado proteger a otro de un golpe. Ese gesto bastó para que el amo ordenara una lección que nadie olvidaría. El capataz trajo una vara gruesa, no hecha para matar, sino para quebrar lentamente la voluntad. Nadie habló. El silencio pesaba tanto como la culpa que se les imponía a todos. Mirar era también obedecer. El joven permanecía en pie, con las manos atadas al poste. No lloró, ni cuando el primer golpe abrió la piel, ni cuando los siguientes lo hicieron doblar las rodillas. Cada azote era una palabra del amo repetida por el brazo del verdugo. Algunos apartaron la mirada, otros no se atrevieron a hacerlo. Las mujeres cerraron los ojos, pero el sonido seguía llegando igual, seco, firme, sin pausa. Nadie podía moverse. Si alguien intentaba intervenir, el castigo se duplicaba. La crueldad servía de ejemplo, una advertencia disfrazada de justicia. Cuando todo terminó, el joven quedó en el suelo, pero respirando. Los demás fueron obligados a continuar con sus tareas como si nada hubiera ocurrido. El miedo se encargó del resto. La obediencia se reafirmó, no con palabras, sino con el temblor en las manos y la mirada baja. Esa escena no era una excepción, era la norma. En el sistema del Dey otomano, el cuerpo de un esclavo era instrumento y advertencia. Lo que se castigaba no era la acción, sino el atrevimiento de recordar que se seguía siendo humano. Esa tarde, mientras los capataces se retiraban, algunos se acercaron en silencio al joven caído. Le limpiaron la espalda con trapos húmedos, compartieron el poco agua que quedaba y susurraron su nombre real, aquel que el amo había prohibido pronunciar. Era un acto pequeño, pero suficiente para devolverle la dignidad que el castigo intentó borrar. En el intercambio de miradas se entendía una verdad que el poder no podía destruir, la de que el dolor no bastaba para borrar el deseo de ser libre. En Argel, bajo el dominio otomano, el dolor era más que un castigo. Era una herramienta política. Servía para sostener el orden, para recordar quién mandaba y quién debía callar. Cada golpe tenía un propósito más allá de la sangre: mantener vivo el miedo, asegurar la sumisión. El sufrimiento no era un exceso del amo, era parte del sistema. Allí, el cuerpo no solo trabajaba, también pagaba el precio de existir bajo un poder que necesitaba el dolor para sobrevivir. Las noches en Argel seguían siendo largas, pero dentro de ellas sobrevivían fragmentos de memoria que el poder no podía arrancar. Cuando el silencio del patio se volvía profundo, algunos susurraban nombres al aire, nombres prohibidos que ya no podían pronunciar de día. Era la forma más sencilla y más peligrosa de seguir vivos. Una mujer repetía el nombre de su hija perdida, otro recordaba el de su aldea, otro más el de un río que ya no vería jamás. En esos murmullos había más fuerza que en cualquier grito, porque nombrar era desafiar al olvido que los amos intentaban imponer. Una anciana de rostro curtido por el sol enseñaba a los más jóvenes palabras en su lengua. Lo hacía despacio, casi sin mover los labios, como si compartiera un secreto entre sombras. Decía que recordar la lengua era mantener el alma,
Cada sonido pronunciado en voz baja era una forma de decir aún existo. No había papel, ni escritura, ni testigos, pero la memoria viajaba de oído en oído, como un hilo invisible que unía a los que habían sido separados. Esa transmisión silenciosa era una escuela de resistencia dentro de un mundo que prohibía pensar. En Argel, siglo XVII, el poder se envolvía en justificaciones que sonaban antiguas. La costumbre del mercado, la ley del Dey, el amparo de la fe interpretada a conveniencia. Los amos repetían que todo seguía el orden del mundo, que el comercio de cuerpos sostenía la paz del puerto y el pan de sus casas. Los sirvientes del poder hablaban de deber y de disciplina, como si las cadenas fueran un mandamiento. Bajo esas palabras, los hombres y las mujeres encorvaban la espalda y contenían el llanto. La doctrina servía de máscara, la obediencia de muro. Los discursos no podían tapar el temblor de una mano que limpiaba una herida, ni el vacío en los ojos de quien ya no esperaba ser llamado por su nombre. Mientras el capataz recitaba normas y el escriba anotaba cifras, alguien compartía agua a escondidas, alguien enseñaba una palabra de su lengua, alguien miraba el cielo un segundo más. Ahí la realidad mostraba su verdad. No había derecho divino capaz de convertir el dolor en justicia. Las cuentas salían en el papel, pero no en el cuerpo que sangraba. Empezaron a verse grietas pequeñas. Un guardia joven dudó antes de levantar la vara y la bajó con menos fuerza de la ordenada. Nadie lo dijo, pero todos lo vieron. Un eunuco veterano, cansado de noches interminables, dejó pasar un susurro que antes habría castigado. Un amo envejecido empezó a necesitar más manos para sostener su autoridad que para sostener su propia fatiga. La rutina del castigo continuaba, pero la certeza con que se aplicaba ya no era la misma. La duda entró sin ruido, como entra el frío por una puerta mal cerrada. La distancia entre los salones donde se dictaban mandatos y los patios donde se ejecutaban era más que un trayecto. Era el hueco moral que separaba palabras y vida. Arriba se hablaba de orden. Abajo se contaban huesos cansados. Arriba se firmaban precios. Abajo se escondían cicatrices. El alimento de los poderosos tenía el sabor del trabajo ajeno, y su descanso se construía con el insomnio de otros. En cada bandeja servida, en cada escalón subido, se veía el precio humano que los discursos intentaban negar. Nada cayó ese día, pero algo dejó de sostenerse para siempre. El mercado siguió abriendo, los barcos siguieron llegando, los capataces siguieron dando órdenes. Sin embargo, en la mirada de los oprimidos y en la mano temblorosa de quienes vigilaban, el sistema mostró su desgaste. Cuando un poder necesita más castigo que razón para mantenerse, ya ha empezado a caerse por dentro. Argel lo entendió sin decirlo. La autoridad que niega la humanidad de sus cuerpos está condenada a su propia decadencia. La caída no había llegado, pero ya se oía. La tensión llevaba días acumulándose en los patios y esa tarde encontró salida. Durante el reparto de agua, un guardia empujó a una anciana para acelerar la fila y un joven, exhausto pero firme, dio un paso adelante y dijo su nombre verdadero en voz clara, seguido de un «basta». Fue una palabra sencilla, pero prohibida. Las miradas se levantaron al mismo tiempo, como si un hilo invisible uniera a todos en un solo gesto. El silencio posterior pesó más que cualquier grito. La respuesta llegó sin demora. El capataz se abrió paso con la vara en alto y ordenó que el joven fuera atado frente a los demás. Se prohibió cualquier intervención y se ordenó continuar con las tareas, pero nadie pudo moverse con normalidad. El primer golpe cayó para restablecer el orden y el segundo para infundir miedo. Los siguientes buscaban borrar la palabra que había roto la fila. La anciana, aún en el suelo, cerró los ojos, no por resignación, sino para no olvidar el sonido del nombre pronunciado. El castigo no terminó en el patio. El joven fue apartado, sin comida ni agua, vigilado por turnos para impedir cualquier ayuda. Un niño intentó acercarle un trozo de pan y recibió un empujón que lo dejó sin aire.
una mujer disimuló una venda hecha con su falda y fue reprendida con un tirón de cabello. El mensaje era claro: la compasión también sería castigada. Aún así, en los pasillos, los susurros repetían el nombre del joven como si fuera un rezo nuevo. La consecuencia inmediata fue el miedo renovado, pero debajo del miedo nació algo distinto. Los esclavizados comenzaron a mirarse de otra forma, reconociéndose en la palabra prohibida. Nadie habló de rebelión, nadie trazó planes. Bastó la certeza de que el silencio por sí solo ya no podía contenerlos por completo. Un guardia bajó la vara a mitad de la noche al recordar el gesto del muchacho y dejó pasar un murmullo que antes habría cortado. El sistema siguió en pie, pero la obediencia dejó de ser automática. Al amanecer, la rutina volvió, aunque no igual. El trabajo se hizo con la misma dureza, las órdenes se dieron con la misma frialdad, y el Dey siguió siendo el nombre del poder en Argel. Sin embargo, algo había quedado marcado en la memoria de todos: la palabra dicha y el cuerpo que pagó el precio. Desde entonces, cada tarea cargó con ese recuerdo, y cada mirada llevó una chispa difícil de apagar. La historia no cambió de un día para otro, pero dejó una huella que ya no se borraría. Un hombre, encorvado por el trabajo, conservaba un pequeño gesto antes de dormir. Juntaba las manos, miraba el cielo y murmuraba una oración que ya no sabía si era completa. No lo hacía por esperanza, sino por costumbre, por respeto a quienes lo habían enseñado a mirar hacia arriba, incluso en la miseria. Algunos creían que Dios había olvidado a los esclavos. Otros creían que Dios estaba ahí, mudo, soportando con ellos. La fe no era consuelo, pero sí compañía. Era una forma más de mantener vivo lo que les quedaba de humanidad. Los capataces sabían que el peligro no siempre venía de las armas, sino de la memoria. Por eso castigaban los rezos, los cantos, los nombres no autorizados. Un susurro bastaba para recibir un golpe. El poder temía lo que no podía dominar, y lo que no podía entender era cómo, incluso entre cadenas, alguien podía seguir recordando quién era. Las órdenes podían romper huesos, pero no podían borrar la palabra que un corazón repetía en silencio. Esa fue la razón por la que muchos castigos no buscaban solo el cuerpo, querían destruir la idea misma de identidad. Aún así, la memoria resistía. En cada gesto repetido, en cada palabra recordada, en cada mirada que buscaba complicidad, vivía una verdad que ni el látigo ni el hambre podían extinguir. El sistema otomano podía controlar los cuerpos, pero no las raíces que se guardaban dentro. Aquellos hombres y mujeres, arrancados de sus tierras, seguían perteneciendo a sí mismos en los espacios donde el amo no podía entrar: los pensamientos, los sueños, los recuerdos. Y en ese territorio invisible se gestaba el principio de su libertad, porque lo que no se puede borrar se teme. Con el paso de los años, las arenas de Argel fueron cubriendo las huellas de aquellos que caminaron encadenados, pero no lograron enterrar su memoria. Bajo el dominio del Dey otomano, miles de cuerpos fueron usados como fuerza, como moneda y como advertencia. Sin embargo, lo que el poder no comprendió fue que el sufrimiento deja rastros más profundos que el tiempo. En los silencios de la ciudad, aún se siente el eco de los pasos, de las órdenes gritadas, de los suspiros contenidos. Lo que un día se llamó orden, en realidad, fue miedo organizado. Los nombres de los que mandaban quedaron en los registros, pero los de quienes obedecían desaparecieron. Ellos sostuvieron las murallas, los barcos y los hogares de quienes se creían dueños del mundo. El siglo XVII fue testigo de esa obediencia forzada, de los mercados donde la dignidad se pesaba en monedas. Pero también fue testigo de algo más: la humanidad que se negó a morir, que persistió en cada mirada, en cada canción susurrada cuando nadie escuchaba. Esa humanidad es la verdadera herencia que sobrevivió a los látigos, a las sogas y a las leyes del amo. Con el tiempo, los imperios cambiaron de nombre, los gobernantes envejecieron y los mercados de esclavos se disfrazaron de historia.
Sin embargo, la memoria no se extinguió. Quedó en las voces que se transmitieron de generación en generación, en los descendientes que aún sienten la herida abierta de lo que se les arrebató. Lo que entonces se llamó propiedad fue en realidad una cadena al alma de toda una humanidad. El mundo quiso seguir adelante, pero el pasado no se borra cuando no se enfrenta. Suscríbete para seguir descubriendo lo que el mundo quiso enterrar. Cada historia contada es una forma de justicia, una manera de devolver el nombre a los que fueron condenados al olvido. Si estas voces vuelven a hablar, es porque alguien las escucha, y mientras haya quien mire con respeto, el silencio no volverá a ser dueño de la verdad. Estas historias no buscan culpables, buscan memoria, y la memoria, cuando se comparte, se convierte en libertad. En la tierra donde los gritos se apagaron, aún se escucha un eco que no ha muerto. No proviene de las cadenas ni de los látigos, sino del alma que resistió incluso cuando todo la negaba. Ese eco viaja en el viento del Mediterráneo, recordando que el poder pasa, pero la verdad permanece, porque lo que se calla se repite. Y mientras exista voz, estas historias seguirán respirando.